Mamá, vete de esta casa. Ya no tienes sitio aquí. Después de dedicar toda su vida a criar a su único hijo, Carmen jamás imaginó que esas serían las últimas palabras que escucharía antes de abandonar el hogar que había construido junto a su esposo. Con 2 viejas maletas en las manos y el corazón completamente roto, cruzó la puerta sin discutir, sin pronunciar un solo reproche y sin volver la vista atrás. Solo 2 hilos de lágrimas resbalaban lentamente por sus mejillas, como si fueran la única voz capaz de expresar el dolor desgarrador de una madre cuyo corazón acababa de hacerse pedazos. Lo que su hijo no sabía era que su padre había dejado un último secreto cuidadosamente protegido durante más de 10 años. Un secreto que no solo podía salvar aquella casa, sino también cambiar para siempre el destino de toda la familia. Pero la gran pregunta es otra. ¿Podrá el amor entre una madre y su hijo ser más fuerte que la ambición, el dinero y las heridas del pasado? ¿Será capaz el arrepentimiento de reparar un corazón que parecía roto para siempre? Acompáñame hasta el final de esta historia y descubrámoslo juntos. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La mañana despertó fresca sobre las calles empedradas de Toledo. Las campanas de la catedral acababan de marcar las 8 cuando Carmen Álvarez salió lentamente de la vieja casa de piedra donde había vivido más de medio siglo. Entre sus manos sostenía 2 maletas gastadas. Dentro apenas llevaba ropa, algunas fotografías y los recuerdos de toda una vida. Javier permanecía inmóvil en el umbral. Vestía su ropa de oficina y sujetaba las llaves con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Llevaba años trabajando como agente inmobiliario sin lograr el ascenso que tanto esperaba. Mientras algunos compañeros abrían sus propias agencias, él seguía vendiendo propiedades para otros. Aquella frustración, alimentada durante años, había terminado convirtiéndose en una obsesión. «Mamá, será mejor que te vayas». Carmen levantó la vista con serenidad. «¿Estás seguro de lo que haces?» Javier evitó mirarla. «Necesitamos vender la casa. Es la única oportunidad que tenemos para salir adelante». Detrás de él apareció Lucía. Permaneció unos segundos en silencio antes de hablar. «No quiero volver a vivir preocupada por cada euro, Javier. Esta puede ser nuestra única oportunidad». Aquellas palabras no sonaron crueles, sino desesperadas. Carmen observó por última vez el salón. El viejo reloj de pared seguía marcando el tiempo. La butaca donde Manuel leía cada tarde continuaba junto a la ventana. Todo permanecía igual, excepto la familia que había construido entre aquellas paredes. No discutió ni lloró. Se limitó a tomar las maletas. «Ojalá encuentres lo que estás buscando, hijo». Aquellas palabras pesaron más que cualquier reproche. Cuando cruzó el portón, la puerta de madera se cerró a su espalda con un golpe seco que resonó por toda la calle. Don Emilio, que preparaba su puesto de churros cerca de la plaza de Zocodover, fue el primero en acercarse. «Doña Carmen, ¿todo está bien?» Ella esbozó una sonrisa cansada. «Solo necesito un lugar donde descansar unos días». El anciano comprendió la situación al instante. Sin hacer preguntas, tomó una de las maletas. «Venga conmigo. Mi prima tiene una habitación libre. Es pequeña, pero allí siempre será bienvenida». Caminaron despacio por las calles de Toledo. Algunos vecinos saludaban con discreción. Otros observaban desde las puertas de sus casas. En un barrio antiguo, las noticias siempre viajaban más rápido que las personas. Cada rincón despertaba un recuerdo. En aquella plaza Manuel le había pedido matrimonio. Un poco más abajo, Javier había aprendido a montar en bicicleta. Frente a una antigua panadería, Carmen recordó al niño que un día le prometió que nunca le faltaría un hogar. Las promesas también cambian con el tiempo. La habitación de la prima de don Emilio era sencilla. Una cama estrecha, una ventana luminosa y un armario de madera. «No es gran cosa», dijo el anciano.
Es más de lo que necesito. Después de despedirse, Carmen abrió lentamente una de las maletas. Guardó 4 vestidos en el armario y colocó sobre la mesilla una fotografía de Manuel sonriendo junto al río Tajo. Al fondo, apareció una pequeña caja de madera oscura. La sostuvo unos segundos entre las manos. Era el único objeto que Manuel le había pedido conservar pasara lo que pasara. Mientras tanto, Javier seguía sentado en el salón de la vieja casa. Lucía hablaba ilusionada sobre compradores, inversiones y el futuro, pero él apenas la escuchaba. Su mirada se detuvo en la silla donde su madre había pasado incontables tardes cosiendo vestidos para sacar adelante a la familia. Sacó el teléfono. Buscó el nombre de Carmen. Su dedo permaneció inmóvil sobre la pantalla durante unos segundos. Al final, volvió a guardarlo en el bolsillo. Convencerse de que estaba haciendo lo correcto resultaba mucho más difícil de lo que había imaginado. En la pequeña habitación, Carmen dejó la caja de madera sobre la cama y apoyó suavemente la mano sobre la tapa. Las últimas palabras de Manuel regresaron a su memoria con una claridad inesperada. Prométeme que nunca la abrirás antes de que llegue el momento. Mientras la luz de la tarde se apagaba lentamente tras la ventana, Carmen comprendió que aquel viejo secreto estaba mucho más cerca de abrir una puerta que ella nunca había imaginado. Al amanecer del día siguiente, Toledo parecía haber recuperado su tranquilidad. Desde la pequeña habitación donde había pasado la noche, Carmen abrió la ventana y dejó que el aire fresco llenara la estancia. Las campanas de la catedral sonaban a lo lejos, mientras los primeros vecinos caminaban hacia las cafeterías del barrio. Había dormido muy poco, no por el frío ni por la incomodidad de aquella cama prestada, sino por el silencio. Un silencio demasiado distinto al de la vieja casa donde cada rincón parecía conservar la presencia de Manuel. Unos golpes suaves en la puerta la sacaron de sus pensamientos. «Buenos días, doña Carmen». Era don Emilio, con una bolsa de papel todavía caliente. «Le traje unos churros y un café con leche. No se puede empezar un día difícil con el estómago vacío». Carmen sonrió agradecida. «Gracias, Emilio. No tenía por qué molestarse». «Claro que sí. Los vecinos también somos familia cuando hace falta». Desayunaron junto a la ventana. Emilio hablaba del mercado, de los turistas que ya llenaban la plaza de Zocodover y de un músico callejero que cada mañana tocaba las mismas canciones. Sabía que, a veces, la mejor forma de aliviar el dolor era recordar que la vida seguía avanzando. Antes de marcharse, Carmen tomó una pequeña libreta del bolso. «Necesito ir al banco. La acompaño». La sucursal estaba a pocos minutos caminando. Durante décadas había depositado allí el dinero que ganaba cosiendo vestidos de novia, arreglando trajes y remendando ropa para medio barrio. Esperó su turno con paciencia. Cuando llegó frente a la empleada, entregó su documento y el número de la cuenta. La joven revisó la pantalla y su expresión cambió de inmediato. «Señora Álvarez, esta cuenta ya no tiene fondos». Carmen creyó no haber escuchado bien. «¿Cómo dice?» «El saldo es 0. El dinero fue retirado hace unas semanas con autorización de uno de los titulares». El resto de las palabras comenzó a desvanecerse. Aquellos ahorros no eran solo dinero. Eran madrugadas enteras cosiendo bajo la luz de una lámpara, cumpleaños trabajando en lugar de celebrar, y los estudios de Javier pagados puntada tras puntada. Salió del banco sin decir una palabra. Al llegar a la plaza se sentó en un banco mientras observaba a la gente caminar con absoluta normalidad. Nadie podía imaginar que, en apenas unos minutos, toda una vida de sacrificios acababa de desaparecer. Don Emilio permaneció a su lado sin hacer preguntas. Su compañía bastaba. Poco después, un hombre de cabello gris y traje oscuro se acercó con cautela. «Doña Carmen». Ella levantó la vista. Tardó un instante en reconocerlo. «Don Ricardo Herrera, director de la sucursal desde hacía muchos años,
Estrechó sus manos con afecto. Perdone que la moleste aquí fuera, pero necesitaba hablar con usted. Se sentó a su lado y bajó la voz. Manuel fue uno de mis mejores amigos. Carmen sintió un nudo en la garganta. Lo que ha ocurrido con esa cuenta me entristece profundamente. Continuó Ricardo. Pero quiero que sepa que Manuel nunca dejó todas sus decisiones escritas en el banco. No entiendo. Ricardo miró discretamente a su alrededor. Hace años me pidió que, si algún día usted atravesaba un momento difícil, le recordara una sola cosa. Guardó unos segundos de silencio. Me dijo que buscara donde siempre descansaba su verdadera confianza, la caja de madera. El recuerdo apareció de inmediato en la mente de Carmen. Ricardo se puso en pie. No puedo decirle más. Esa fue la promesa que le hice. Sacó una tarjeta del bolsillo. Cuando crea haber encontrado la respuesta, llámeme. Carmen guardó la tarjeta con cuidado. Mientras tanto, en la vieja casa de piedra, Lucía enseñaba la vivienda a una pareja interesada en comprarla. Con una pequeña reforma podría convertirse en una de las casas más bonitas del casco histórico, explicaba con entusiasmo. Javier escuchaba en silencio. Su mirada se detuvo un instante en el rincón donde su madre había pasado media vida cosiendo. Un leve remordimiento cruzó su rostro. Lucía se acercó y habló en voz baja. No quiero que algún día nuestros hijos pasen por las mismas dificultades que nosotros. Esta oportunidad no volverá. Javier respiró hondo. Quería creer que aquel sacrificio tenía sentido. Al caer la tarde, Carmen regresó a la pequeña habitación. La luz anaranjada entraba por la ventana y sobre la cama seguía esperándola la caja de madera. Se sentó despacio, la acercó hacia ella, respiró profundamente. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro descansaba una vieja Biblia de tapas oscuras, cuidadosamente envuelta en un paño de lino que aún conservaba el aroma de Manuel. La sostuvo unos segundos antes de pasar lentamente las primeras páginas. Todo parecía normal, hasta que, casi al final, un sobre amarillo apareció oculto entre el papel envejecido. Sobre él, escrito con la inconfundible letra de Manuel, solo podían leerse unas pocas palabras. Para Carmen, cuando ya no pueda protegerte. Aquella noche, Carmen apenas pudo dormir. El sobre permanecía sobre la mesilla, junto a la vieja Biblia. Durante horas lo contempló sin reunir el valor suficiente para abrirlo. Manuel solía decir que las decisiones importantes debían tomarse con serenidad, nunca desde el miedo. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron la habitación, Carmen respiró hondo y tomó el sobre entre las manos. Lo abrió con extremo cuidado. Dentro encontró 2 hojas dobladas y un documento oficial que decidió dejar a un lado. Reconoció enseguida la letra de Manuel. Mi querida Carmen, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no puedo caminar a tu lado. Perdóname por no haber tenido el valor de decirte todo esto mientras aún podía abrazarte. Durante muchos años todos creyeron que yo sostenía esta familia. Pero la verdad siempre fue otra. Tú levantaste nuestro hogar con tus manos, con cada vestido que cosiste y con cada noche en la que seguiste trabajando cuando el cansancio ya no te dejaba seguir. Nunca te di las gracias como merecías. Gracias por no rendirte jamás. Gracias por haber sido el corazón de nuestra casa. Sé que algún día Javier descubrirá que una familia nunca vale por lo que posee, sino por las personas que permanecen cuando todo lo demás desaparece. Cuando llegue ese momento, toma la decisión que te permita vivir en paz, no la que nazca de la culpa ni del rencor. Las lágrimas cayeron lentamente sobre el papel. Después de tantos años, aquellas palabras llegaban justo cuando más las necesitaba. Carmen dobló la carta y la apoyó contra su pecho. Siempre fuiste demasiado terco, Manuel, susurró con una sonrisa. El documento seguía sobre la cama. Todavía no quiso leerlo. Necesitaba guardar primero aquellas palabras en el corazón. Unos minutos después llamó a Ricardo.
Media hora más tarde ambos estaban sentados en el despacho del banco. Ricardo leyó la carta en silencio y sonrió con nostalgia. Así era Manuel. Siempre encontraba más fácil escribir lo que sentía que decirlo. Carmen le entregó el documento. Ricardo revisó el sello oficial. Su expresión cambió. Manuel dejó todo preparado por si algún día usted necesitaba protección. Abrió un cajón y sacó una carpeta antigua. Comparó ambos documentos durante unos segundos. Doña Carmen, este documento confirma que Manuel creó hace más de 10 años un fondo fiduciario exclusivamente a su nombre. Ella lo miró desconcertada. ¿Qué significa eso? Que existe un patrimonio reservado únicamente para usted. Nadie más puede disponer de él. Carmen guardó silencio. ¿Y ahora qué debo hacer? Reuniremos toda la documentación y después quiero presentarle a Isabel Navarro, una abogada en quien Manuel confiaba plenamente. Mientras tanto, en la vieja casa de piedra, Lucía hablaba por teléfono con un posible comprador. Si todo sale bien, podremos firmar antes de que termine la semana. Javier preparaba 2 cafés en la cocina. Al levantar la vista vio las macetas de romero y lavanda que su madre cuidaba cada mañana. Las hojas comenzaban a marchitarse. Pensó en regarlas, pero comprendió que ninguna planta vuelve a florecer solo con agua, cuando quien la cuidaba ya no está. Lucía colgó el teléfono. Si cerramos esta venta, antes de Navidad tendremos nuestra propia agencia. Javier intentó sonreír. No pudo. Algo dentro de él empezaba a romperse. Ricardo guardó cuidadosamente los documentos. Después miró a Carmen con seriedad. Mañana quiero que venga conmigo a ver a Isabel. Antes de que alguien intente vender esa casa, hay varias cosas que debemos hacer. Carmen asintió. Al salir del banco, el sol comenzaba a esconderse sobre los tejados de Toledo. Apretó la carpeta contra su pecho. Sentía que Manuel seguía encontrando la manera de cuidar de ella. Antes de despedirse, volvió a mirar a Ricardo. Hay algo que todavía no entiendo. Él sonrió. Lo sé. Hizo una breve pausa. Mañana hablaremos del verdadero valor de ese fondo, porque es mucho mayor de lo que usted imagina. A la mañana siguiente, Carmen llegó al despacho de Isabel Navarro acompañada por Ricardo Herrera. Había guardado la carta de Manuel dentro de su bolso como si llevara consigo una parte de él. Cada vez que la tocaba, recordaba sus últimas palabras y encontraba la fuerza para seguir adelante. El despacho de Isabel ocupaba la planta baja de un antiguo edificio de piedra, a pocas calles del Alcázar de Toledo. La abogada los recibió con una sonrisa serena y los invitó a sentarse. Ricardo me ha contado lo ocurrido, dijo mientras abría una carpeta. Ahora necesitamos comprobar hasta dónde ha llegado todo esto. Durante casi una hora revisó con atención cada documento. Comparó fechas, firmas y certificados sin pronunciar una sola palabra. Carmen observaba en silencio, incapaz de apartar la vista de aquellas hojas que podían decidir el futuro de su hogar. Finalmente, Isabel dejó el bolígrafo sobre la mesa. Hay algo que no encaja. Ricardo levantó la mirada. ¿Qué ha encontrado? La vivienda sigue inscrita únicamente a nombre de doña Carmen. Sin su autorización, nadie puede venderla legalmente. Carmen sintió un leve alivio. Pero Isabel aún no había terminado. Sacó otra copia del expediente y señaló varios apartados. Además, algunos documentos utilizados para preparar la operación presentan inconsistencias. No puedo afirmar todavía que sean falsos, pero sí lo bastante graves como para detener cualquier compraventa hasta que todo se aclare. Ricardo dejó escapar un suspiro. Era exactamente lo que temía. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Carmen. Actuar antes de que firmen. Si esperan un solo día más, la situación podría complicarse mucho. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Lucía enseñaba la vieja casa a una nueva pareja interesada en comprarla. Con una pequeña reforma conservará todo el encanto del casco histórico.
explicó mientras abría las contraventanas del salón. El hombre recorrió la estancia con curiosidad. Se nota que aquí ha vivido una familia durante muchos años. Lucía sonrió. Precisamente por eso tiene tanto valor. Javier permanecía unos pasos atrás. Observó el antiguo taller de costura de su madre. La máquina seguía cubierta por una tela blanca y, sobre una estantería, descansaban varias cajas de hilos perfectamente ordenadas. Todo parecía esperar a alguien que ya no estaba. Cuando los compradores salieron al patio para hacer unas fotografías, Javier se acercó a Lucía. ¿Y si mi madre tiene razón? ¿Y si deberíamos hablar con ella antes de seguir adelante? Lucía guardó silencio unos segundos. Después respondió con una voz mucho más cansada que enfadada. Javier, llevo toda mi vida viendo cómo las personas pierden oportunidades por miedo. No quiero pasar el resto de mis años preguntándome qué habría ocurrido si hoy nos echamos atrás. Aquellas palabras hicieron que él volviera a dudar. No veía ambición en sus ojos. Veía miedo. Al caer la tarde, don Emilio pasó por la calle de camino a casa. Reconoció el coche de una inmobiliaria aparcado frente a la vivienda y observó cómo otra pareja salía comentando el precio de la casa. Esperó a que todos se marcharan antes de sacar el teléfono. Doña Carmen, creo que las visitas se están acelerando. Carmen intercambió una mirada con Isabel. La abogada comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Eso significa que intentarán cerrar la operación cuanto antes. Sin perder un minuto, comenzó a preparar la solicitud para paralizar cualquier venta relacionada con la vivienda mientras se revisaba toda la documentación. El reloj marcaba casi las 7 de la tarde cuando terminaron. Isabel cerró el expediente y lo guardó cuidadosamente en su maletín. Mañana presentaré todo a primera hora. Si intentan firmar antes, estaremos preparados. Carmen respiró con algo más de tranquilidad. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, sentía que alguien luchaba a su lado. En ese momento, el teléfono de don Emilio volvió a sonar. Escuchó apenas unas palabras. Su expresión cambió por completo. Miró a Carmen con preocupación. Acaban de adelantar la firma. Será mañana por la mañana. La mañana siguiente amaneció luminosa sobre Toledo. Las campanas de la catedral acababan de dar las 9 cuando Carmen, Isabel Navarro y Ricardo Herrera llegaron a la notaría. Nadie habló durante el trayecto. Cada uno sabía que, después de aquella mañana, nada volvería a ser igual. Dentro del despacho, Javier y Lucía ya esperaban junto al comprador alemán y su representante. Sobre la mesa, descansaban los contratos preparados para la firma. Lucía respiró aliviada al ver que todo parecía marchar según lo previsto. En unos minutos habrá terminado, susurró. Javier asintió sin convicción. Desde la noche anterior una incómoda sensación no había dejado de acompañarlo. Ni siquiera había podido dormir. El notario comenzó a revisar la documentación. Justo cuando iba a iniciar la lectura del contrato, la puerta volvió a abrirse. El silencio llenó la sala. Carmen entró acompañada por Isabel y Ricardo. Javier se levantó de inmediato. «Mamá». Ella sostuvo su mirada sin reproche. Solo reflejaba el cansancio de quien había sufrido demasiado. Isabel dejó un maletín sobre la mesa. «Disculpen la interrupción. Antes de continuar debemos presentar una documentación que afecta directamente a esta compraventa». El notario frunció el ceño. Ricardo entregó una copia certificada del registro de la propiedad. La vivienda continúa inscrita exclusivamente a nombre de doña Carmen Álvarez. El comprador tomó los documentos con evidente sorpresa. Lucía dio un paso al frente. «Debe de haber algún error». «No lo hay», respondió Isabel con serenidad. «Además existen irregularidades en parte de la documentación utilizada para preparar esta operación. Hasta que todo sea aclarado, esta venta no puede seguir adelante». El notario revisó cuidadosamente cada hoja. Comparó firmas, fechas y certificados. Después cerró lentamente la carpeta. La operación queda suspendida. El comprador se puso en pie.
Lamento lo ocurrido, pero no adquiriré una propiedad mientras exista la menor duda sobre su situación legal. Lucía sintió que todo se derrumbaba. Miró a Javier buscando una reacción. Él permanecía inmóvil. Isabel abrió entonces otra carpeta. Hay algo más que todos deben conocer. Sacó el documento firmado años atrás por Manuel. Hace más de 10 años, don Manuel constituyó un fondo fiduciario destinado exclusivamente a proteger a doña Carmen. También dejó establecido que ninguna decisión relacionada con la vivienda podía tomarse sin su consentimiento. El despacho quedó completamente en silencio. Javier observó aquellos papeles como si estuviera descubriendo una parte desconocida de su propio padre. Entonces recordó las noches en que Carmen cosía hasta el amanecer para pagar sus estudios, el viejo dedal que siempre llevaba en el dedo, y las manos llenas de pequeñas cicatrices que él había dejado de mirar hacía mucho tiempo. Comprendió, con una claridad dolorosa, que nunca había valorado todo aquello. Lucía bajó lentamente la cabeza. Por primera vez entendió que había empujado a Javier mucho más lejos de lo que ambos imaginaban. No dijo una sola palabra. Carmen tampoco habló. No había acudido para humillar a su hijo. Solo quería proteger el hogar que había construido junto al hombre que amó toda su vida. El notario guardó la documentación. Además, estas posibles irregularidades deberán ser investigadas por las autoridades competentes. Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que había cometido un error, quizá el mayor de toda su vida. Cuando los presentes comenzaron a abandonar la sala, Lucía se acercó a él. «Lo siento, yo también debí detenerme antes. Fue la primera vez que admitía su parte de responsabilidad». Después salió de la notaría sin volver la vista atrás. Javier permaneció inmóvil unos segundos. Finalmente caminó hasta donde estaba Carmen. Le costó encontrar las palabras. «Mamá». Ella esperó en silencio. «No sé cómo reparar todo el daño que te hice, pero ¿podrías darme la oportunidad de hablar contigo?». Carmen lo observó largo rato. En aquel hombre ya no veía al niño que había criado. Veía a alguien que acababa de comprender el precio de sus propias decisiones. Después asintió muy despacio. No era un perdón. Tampoco borraba el dolor de los últimos días, pero era el primer paso para intentar reconstruir lo único que todavía merecía la pena salvar: su familia. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Javier había vivido. La investigación sobre la documentación presentada en la notaría continuó su curso. Aunque las autoridades aún debían esclarecer todas las responsabilidades, la empresa inmobiliaria decidió despedirlo para proteger su reputación. Javier no protestó. Sabía que aquella era solo una de las consecuencias de sus decisiones. Lucía también comprendió que había empujado la situación demasiado lejos. Durante varios días insistió en marcharse de Toledo y empezar de nuevo en otra ciudad. «Todavía estamos a tiempo de comenzar otra vida». Javier negó con calma. «No. Llevo demasiado tiempo huyendo de mis errores. Esta vez voy a quedarme y asumirlos». Aquella fue la última conversación entre ambos. Lucía recogió sus pertenencias y abandonó la casa en silencio. Antes de cerrar la puerta, volvió la vista hacia Javier. «Ojalá algún día puedas perdonarte». Él no respondió. Sabía que el perdón tendría que ganárselo. Durante las semanas siguientes visitó a Carmen con frecuencia. Nunca hablaba del fondo fiduciario. Nunca le pidió dinero. Solo quería acompañarla y ayudarla en lo que necesitara. Poco a poco, las conversaciones dejaron de estar llenas de silencios. Una tarde, mientras compartían un café con leche y unos churros que don Emilio había llevado, Carmen le hizo una pregunta. «¿Sigues queriendo abrir tu propia agencia?». Javier sonrió con humildad. «Sí, pero ahora sé que una casa no se vende solo con contratos. También hay historias, familias y recuerdos que merecen respeto». Aquellas palabras emocionaron a Carmen. Semanas después regresaron juntos a la vieja casa. Ricardo, Isabel y don Emilio los acompañaron. Al abrir la puerta, el viejo reloj seguía marcando el tiempo y el taller de costura permanecía intacto.
Carmen recorrió cada habitación antes de detenerse frente a la mesa donde había trabajado durante tantos años. Después miró a su hijo. Tu padre y yo nunca trabajamos para dejarte una fortuna. Trabajamos para que siempre tuvieras un lugar al que regresar. Javier bajó la cabeza. Y estuve a punto de perderlo por mi propia ambición. Carmen colocó una carpeta sobre la mesa. No voy a entregarte el dinero del fondo fiduciario. Él asintió. Lo entiendo. Ella sonrió con dulzura. Pero sí voy a darte una oportunidad. Había alquilado un pequeño local cerca del centro de Toledo y pagado los primeros 6 meses de alquiler, además del mobiliario imprescindible. El resto tendrás que construirlo tú. Javier recibió las llaves con emoción. No sé cómo agradecerte todo esto. No necesito que me lo agradezcas. Solo prométeme que nunca volverás a olvidar qué es lo verdaderamente importante. Él la abrazó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que el futuro aún podía escribirse de otra manera. Meses después, la pequeña agencia inmobiliaria abrió sus puertas. No era grande ni lujosa, pero Javier había aprendido que la confianza valía más que cualquier comisión. Carmen, por su parte, destinó una parte del patrimonio protegido por Manuel a crear un taller gratuito de costura para mujeres mayores con dificultades económicas. Don Emilio seguía apareciendo algunas mañanas con churros recién hechos. Ricardo e Isabel pasaban de vez en cuando para compartir un café y comprobar que todo marchaba bien. Una tarde de otoño, Carmen regresó sola a la vieja casa. Abrió las ventanas y dejó que la luz volviera a llenar cada habitación. Frente a la fotografía de Manuel sonrió serenamente. Lo conseguimos. Comprendió entonces que la mayor herencia que él le había dejado nunca fue el dinero, ni el fondo fiduciario, ni siquiera aquella casa de piedra. Fue la certeza de que una familia puede perder el rumbo, pero mientras existan el arrepentimiento sincero, la voluntad de reparar el daño y el amor para volver a abrir la puerta del hogar, siempre habrá un camino para regresar. Al llegar al final de esta historia, quizá muchos hayan sentido que Carmen no recuperó únicamente una casa, sino algo mucho más valioso. La confianza en que el amor, incluso después de las heridas más profundas, todavía puede encontrar el camino de regreso. Javier comprendió demasiado tarde que ninguna riqueza puede llenar el vacío que deja una familia rota. Pero también descubrió que reconocer los propios errores es el primer paso para reconstruir lo que parecía perdido. Personalmente, creo que las historias más hermosas no son aquellas donde nadie se equivoca, sino las que nos recuerdan que siempre existe una oportunidad para cambiar mientras haya humildad y alguien dispuesto a tender la mano. Si esta historia ha tocado su corazón, me encantaría saberlo. Escriba uno en los comentarios si le ha gustado y le ha emocionado. Si cree que podría mejorar o desea compartir alguna sugerencia, escriba 0. Será un placer leer su opinión. Quizá la mayor enseñanza sea que el amor sincero, el perdón y la voluntad de reparar el daño tienen más valor que cualquier fortuna. La bondad desinteresada puede cambiar un destino. Todos merecemos sentirnos queridos y tener un lugar al que llamar hogar. Y la verdadera felicidad nace cuando aprendemos a vivir también para los demás. Como una pequeña lámpara encendida junto a una ventana en una noche oscura, un solo gesto de cariño puede iluminar el camino de quien había perdido toda esperanza. Esta es una historia adaptada, creada para compartir una reflexión sobre la familia, el arrepentimiento y las segundas oportunidades. Ojalá le anime a recordar a esas personas que hicieron algo bueno por usted, o a dar hoy ese primer paso que quizá lleva demasiado tiempo esperando. Y si esta historia dejó una huella en su corazón y desea seguir escuchando relatos con alma y esperanza, será un verdadero honor contar con su compañía en este canal.